concepto de que como ahora tenemos la medicina moderna, ciencia moderna, todo lo que han vivido miles de años y observado y desarrollado durante miles de años ha quedado en el desuso porque no está avalado por la ciencia, cuando en realidad tiene un peso enorme, algo que se ha seguido manteniendo el uso durante tantos años. Al final somos personas y los deportistas, incluso los de alto nivel, son personas también. Y la persona conlleva que no somos una máquina perfecta de contar calorías y quemar calorías, sino que interviene, pues como sabemos, ¿no?, el sistema nervioso, la microbiota, el sistema endocrino, todo un conjunto de elementos. Hay muchas personas que se preocupan por la cantidad de huevos que puedo comer al día, pero igual nadie se plantea cuántas galletas puedo comer al día. O sea, hemos pasado de utilizar harinas ancestrales con fermentaciones prolongadas, masa madre, ¿no?, panes de buena calidad dentro de lo que es el pan. Hemos pasado a llamar pan a un conglomerado de cosas que tienen muchas cosas y poco de pan. Pero es verdad que los panes que comían nuestros abuelos no eran los mismos que se comen ahora. Una recomendación inicial sería: tratemos de reducir el consumo de cereales en general, darle prioridad a otros alimentos más nutritivos, ¿no?, más las hortalizas, proteínas, otros alimentos, y el de cereal que consumamos que sea de buena calidad. Los frutos secos tampoco es que sea de lo más problemático, pero hay algo que podemos hacer para mejorar su digestibilidad y su tolerancia, que es tostar los frutos secos. Las más seguras son las harinas de algún alimento que incluso en crudo se podría comer, ¿no? Harinas que no tengas que asegurar un proceso de cocción para que me lo pueda comer, ¿no? Que sea más seguro. Es entender que las legumbres no es un alimento necesario e imprescindible, o sea, no es insustituible, es decir, que para comer sano tienes que comer legumbre. Bueno, puedes comer sano sin comer legumbre, sin ningún problema. El consumo de lácteos siempre se propone como un alimento, pues, muy importante para la salud ósea, para prevenir osteoporosis, ¿no?, cuando en realidad los países mayores consumidores de lácteos, que son Estados Unidos y Europa, son los que tienen mayores tasas de osteoporosis. Es decir, la osteoporosis se produce por otras cuestiones, sobre todo el factor que más influye es el sedentarismo. Entonces, si queremos buscar unos huesos fuertes, hay que ponerse a hacer ejercicio. Y no hay más. Y antes de cambiar lo que comes, en cómo lo comes, en qué horario lo comes. Fíjate que me parece que es por lo que deberíamos de empezar, antes de empezar a hacer el gran cambio, ¿no?, que supone todavía más esfuerzo. Esto es Conexión Sapiens. Yo soy Pablo y aquí encontrarás charlas con referentes de la salud, el bienestar y el desarrollo personal. Historias con un toque evolutivo. Bienvenido. Bueno, Lucía, muchas gracias por venir aquí al podcast. Y nada, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias a ti, Pablo, un placer. Vamos a hablar de distintos temas, pero primero quiero que comentes tu trayectoria, porque además uno de los temas que quiero sacar es herbáceos y, bueno, tratamientos que no están dentro del mundo más convencional, y tú eres una experta en esto. Entonces, sí que me gustaría saber cómo has ido llegando a interesarte, pues, por todo este tema. Pues en realidad, bueno, esto me viene un poco de cuna. De hecho, mi madre, Olga Cuevas, viene dedicándose a la alimentación, a la salud natural, a la medicina natural desde antes de que yo naciera. Y de alguna manera me he criado en ese contexto, pues con una educación en la cual la alimentación ha sido muy importante, los hábitos de vida, el contacto con la naturaleza, el uso de plantas medicinales. O sea, todo esto para mí ha estado muy presente desde pequeña. Y digamos que luego fui creciendo y tuve claro en un momento dado que quería estudiar dietética y nutrición, y paralelamente pues fui estudiando naturopatía, medicina china, PNI, bueno, pues todo lo que en su momento pues me fue llamando la atención, me fui formando de alguna manera paralelamente en el mundo más ortodoxo, más convencional,
hice pues varios másteres y luego el doctorado, y paralelamente siempre ha ido acompañado de esta formación, que es la que realmente me apasiona, me llena, y lo que siempre he buscado y me ha gustado es tratar de unir esas dos visiones o formas de ver la salud, porque al final aquí no hay una forma única no hay que seleccionar o usar la vía convencional o las plantas medicinales o la medicina natural. Al Mm. final yo siempre apuesto por lo que conocemos por ese concepto de medicina integrativa de verdad, en el sentido de que integremos todos los conocimientos que tenemos al alcance, ya sea más ortodoxo, más tradicional, más fármacos cuando se necesita, pero en muchas ocasiones pues no es necesario y podemos ayudar a resolver muchas dolencias con productos naturales, tratamientos naturales. De hecho, hace unos años publiqué con mi madre un libro que se llama Remedios naturales al alcance de todos, tratando también de buscar todas esas cosas sencillas que podemos hacer en casa, pues para paliar síntomas que a veces tapamos con parches, con fármacos. El problema no es el uso del fármaco, el problema es el sobreuso, y muchas veces que se utiliza para poner parches sin llegar a tratar la causa de los problemas. Si te duele la cabeza y te tomes un ibuprofeno, pues sí, se te va el dolor de cabeza, pero no estás solucionando el problema que está causando ese dolor de cabeza, ¿no? Y es un poco a donde va esta mirada más integrativa, y que yo trato de buscar y encajar, y lo que decía, que me encanta el ver cómo hay muchas cuestiones que ya decían las medicinas antiguas, ancestrales. Yo conozco más la medicina china, pero otras medicinas ancestrales, el cómo con la ciencia más moderna estamos entendiendo y conociendo desde un punto de vista más analítico el por qué funciona esto, por qué funciona el otro, ¿no? Y qué bonito es el entenderlo y el unificar todo ese conocimiento. Mm. Con lo de las medicinas ancestrales, en el libro de Antonio Valenzuela, el último, el de Nervio Vago, creo que es en este donde lo comenta, que dice, jope, en civilizaciones ancestrales, creo que comentaba ahora de los mayas, que tienen un calendario súper exacto, que, bueno, que tienen unas tecnologías que son admirables, que controlaban la astronomía, y la medicina la tiramos todo por tierra y no nos sirve nada. Estos eran Claro, sí, sí. unos analfabetos que no sabían nada. Ese concepto de que, como ahora tenemos la medicina moderna, ciencia moderna, todo lo que han vivido miles de años y observado y desarrollado durante miles de años, ha quedado ¿no? en el desuso, porque no está avalado por la ciencia, cuando en realidad tiene un peso enorme, algo que se ha seguido manteniendo el uso durante tantos años, ¿no? Y yo soy, bueno, Mm. muy partidaria de rescatar todo ese conocimiento más ancestral para llevarlo a nuestra época moderna, ¿no? Mientras hacías la carrera o formaciones oficiales más convencionales, que paralelamente tú ya ibas teniendo conocimiento por otro lado, eh, era muy diferente, o sea, te chocaba lo que tenías que estudiar para el examen, digamos, para aprobar con el conocimiento que tenías tú por otra parte. Sí, claro, totalmente. O sea, yo estudié la carrera de la dietética y nutrición, y bueno, es una formación basada en la analítica, en la ciencia de la nutrición, como una ciencia puramente analítica. Las dietas que se elaboraban, pues todo era en base de cuadrar kilocalorías, cuadrar macronutrientes, micronutrientes. Yo nunca quise hacer nada de matemáticas, me metí en Sí. dietética y nutrición y estuve 4 años, 3 años, porque de aquella era la diplomatura, cuadrando dietas, ¿no? Con todo esto, algo que posteriormente nunca he utilizado, nunca, o sea, en la práctica clínica, me refiero. Mm. Y evidentemente que es muy diferente, y bueno, pues yo tuve la suerte, digamos, de partir de una mirada mucho más amplia, en la cual no me quedaba solo con eso, y bueno, pues había cosas bueno, yo sabía que era lo que había que decir para el examen, pero en el fondo pues no creía en eso, o creía que había otra forma de verlo, entenderlo. Pero bueno, yo desde el inicio sabía que había esa otra mirada, y que necesitaba pasar por ahí para tener el título, que sí que me ha aportado cosas, ¿eh? O sea, al final la carrera, una formación, te aporta ese conocimiento base de fisiología, fisiopatología, anatomía, toda la bioquímica, bueno, pues un poco la base para entender luego todo, ¿no? Pero otra cosa es ya lo que uso luego en la práctica clínica, que
nada tiene que ver con todo ese punto de partida, ¿no? Más allá de la dieta occidental, es decir, quiero salir de el consumo excesivo de azúcar o hamburguesas o demás, ¿cuáles son los errores más comunes a nivel general, incluso de recomendaciones que se están siguiendo o que, bueno, lo que tú veas? A ver, yo creo que en grandes rasgos yo te resumiría en dos, bueno, errores o formas de ver Mm, diferentes. Una es el punto de partida de las guías alimentarias, las recomendaciones oficiales del porcentaje de macronutrientes, ¿no? Que seguimos, sobre todo en España, es el de los pocos países que seguimos con esa base de la pirámide de cereales, de granos, de todo esto, cuando, bueno, fíjate que ya en casi todos los países lo han cambiado, en España todavía seguimos con eso y seguimos con esas recomendaciones tan altas de hidratos de carbono, cuando ya se ha visto bueno, por esta experiencia de muchos años que no funciona y que todo lo contrario, ¿no? Que así hay algo que sobra en la población, son almidones y azúcares. Entonces, recomendar eso como base de una alimentación carece de todo sentido. Entonces, bueno, esa proporción de nutrientes, de alimentos en las recomendaciones que se dan, pues creo que es el primer fallo, digamos, o algo que yo veo diferente por lo menos. Y luego otra quizá que para mí es importante de cara a las personas, a todos nosotros, es el número de comidas que se hacen al día. O sea, yo recuerdo y siempre lo explico, ¿no? Como bueno, cuando cuadrábamos dietas, para que cuadrara todo, pues si no te cuadraba, pues se lo ponías media mañana merienda o lo que llamaban, yo estudié en Cataluña, el resupo, que es como la recena, ¿no? El antes de ir a mm, dormir, pues ahí se come algo y eso, claro, esa insistencia además se pauta como algo recomendable, ¿no? El hacer 5 o 6 comidas al día, muchas comiditas pequeñas durante el día, pues bajo el pretexto de no llegar con demasiada hambre a la siguiente comida, con una teoría que no tiene ninguna base científica, que decían que así de esa manera se activaba más el metabolismo, pero eso es una recomendación que no está basada en ciencia, vaya, ni siquiera. Entonces, eso es algo que por bueno, estudios que hay, muchos publicados, por lógica, por sentido común, por fisiología humana, sabemos cómo espaciar las comidas es algo que nos aporta muchos más beneficios. Y de hecho, claro, el llegar con hambre a una comida, fíjate qué maravilloso, ¿no? Qué placer más bonito el llegar a comer con hambre y algo mm. que deberíamos experimentar. Otra cosa es ansiedad y tal, pero que habría que ver el porqué de esa ansiedad o de esa relación con la comida, ¿no? Pero sí que por norma general, otra cosa es que te pongas a comer y lo que vayas a comer es de mala calidad, entonces ahí vale más que no vayas con tanta hambre. Eso lo hago yo con mi hijo, que yo a él no le hago tantas comidas normalmente, pero por ejemplo, si va a ir a un cumpleaños o va a ir a un sitio que no, pues entonces le doy merienda, intento darle algo antes, ¿no? Ahí vale. Pero si no, si lo que vamos a comer es comida saludable, cuanta más hambre tengamos, fíjate que el mayor estímulo para el proceso digestivo, para que se inicie toda esa liberación de jugos digestivos, es el hambre, es tener hambre. Entonces, bueno, pues es una recomendación, digamos, que creo que es importante y que es muy diferente a lo oficial, digamos. Tú- Y algo también muy importante es que lo oficial parece que está súper avalado por la ciencia, súper riguroso, ¿no? Y luego te das cuenta cuando investigas y vas a profundizar que no, que realmente hay recomendaciones oficiales desde la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones que no tienen una consistencia sólida o igual se basan en estudios pues, epidemiológicos de los años 50 y que no han cambiado desde entonces. Entonces, no se basan ni siquiera en la ciencia más moderna y mucho menos en la coherencia evolutiva, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, yo me he encontrado hace muy poco un impreso de la Seguridad Social en recomendaciones para un virus gastrointestinal con, pues, 6 comidas, porque venía con recena. La recena eran galletas, Sí, además. lo típico. Y eso como, bueno, a ver, no te sorprende porque los conozco y digo, lo único es como no cambian. Y es un Claro. año más con el impreso y otra vez, bueno, pero en fin, claro, ¿qué ciencia estás siguiendo con eso? Es imposible, Mm. pero bueno. Eh, habías dicho también que,
bueno, que se estudiaba mucho el cálculo de kilocalorías, de macros, que tú no lo utilizas en clínica, o al menos no en la práctica diaria. No sé, aunque no sea tu campo, o sea, que es más una opinión, si lo utilizarías en deporte o en algún caso más concreto, porque en formaciones yo creo donde se está utilizando más tanto macros como kilocalorías, quizá va más por eso, por la vía deportiva, y no lo sé si en otros aspectos dice, bueno, sí, tenemos que contar, porque nos tenemos que asegurar una serie de macros o un mínimo Sí. de kilocalorías en este perfil de personas. Sí, o sea, sí que es verdad que hay patologías muy concretas en las cuales eso tiene su sentido, ¿no? O tiene su aplicación. O sea, yo he dicho, yo en mi práctica clínica no lo utilizo, es verdad que yo me dedico, o sea, es que me dedico sobre todo a la parte más de clínica digestiva, patologías autoinmunes, o sea, clínica, nutrición clínica, donde vemos patologías, por lo general. Es verdad que hay algunas patologías, por ejemplo, si hay un fallo renal o hay un problema hepático grave, yo la he utilizado incluso en algún caso de autismo donde había un mal metabolismo proteico. No, pero en realidad son patologías muchas veces metabólicas en las cuales hay algún nutriente, algún paso metabólico en el cual está fallando, y entonces ahí sí que hacer un contase de proteína o de algún nutriente específico te puede ayudar a controlar, a no tener más controlada esa enfermedad. Pero son situaciones muy específicas. Sí. Bueno, hago un paréntesis aquí, ¿vale? Yo por lo general no cuento, pero es verdad que hay cosas que no es que las cuente, pero bueno, ya de conocerlo muy a fondo, pues con medidas caseras, pues más o menos ya tenemos una orientación, ¿no? Porque es verdad que la proteína es un nutriente que muchas personas suele faltar y que no hace falta estar pesando los alimentos y cuadrando nada, pero simplemente pues tener una visión general de, vale, me explicas lo que estás comiendo, yo ya sé más o menos por cuánta proteína te estás moviendo y te puede dar una recomendación quizá más solo específica de la proteína, ¿no? Pero que no, eso no es lo mismo a lo que es el contaje de cuadrar una dieta con todo, ¿no? Luego, lo que comentabas del deporte, es verdad que hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Diferentes formas de ejecutar o llevar a cabo lo que es la nutrición deportiva. Yo personalmente, si hablamos de salud y deporte, no creo que sea necesario para nada hacer contaje de kilocalorías ni de nada. O sea, lo mismo, ¿no? Proteínas sí, porque la proteína es muy importante, pero bueno, que se hace un cálculo aproximado y ya está. Y, y luego incluso, bueno, yo en nutrición deportiva no tengo experiencia, no soy experta, no tengo experiencia, sí que hemos llevado algún caso, pero por ejemplo el papá de mi hijo, que es Jesús Sánchez, él lleva años trabajando en el Valencia Club de Fútbol con deportistas de élite y te puedo asegurar que no no cuadran kilocalorías, ni dietas, ni nada, ¿no? Y fíjate que es que funciona muy bien. Es decir, al final somos personas y los deportistas, incluso los de alto nivel, son personas también. Y en la persona conlleva que no somos una máquina perfecta de contar calorías y quemar calorías, sino que interviene, pues como sabemos, ¿no? El sistema nervioso, la microbiota, el sistema endocrino, todo un conjunto de elementos que hace que teniendo una noción básica de lo que es los nutrientes que pueden aportar ciertos alimentos, pues ya está. Es decir, que muchas veces lo que hacemos es, a partir de lo que estás haciendo, vamos haciendo cambios, ¿no? Bueno, pues estos días a lo mejor reducimos la carga de hidratos de carbono, ¿no? Este día a lo mejor lo aumentamos. Pero eso es diferente a hacer una dieta perfectamente cuadrada en kilocalorías. Entonces, bueno, ya te digo que yo en ese aspecto no tengo una experiencia en el mundo deportivo, pero creo que hay otras maneras de hacer las cosas. Otra Mm, cosa es que ya busquemos, no sé, el fisiculturismo, sí. el aumento, ¿vale? Pero es que, claro, ahí ya nos vamos a otro tema, ¿no? Sí, yo también creo que en el deporte, incluso el competitivo, un Mm, deportista profesional, primero que las calorías que le pautes va a ser prácticamente imposible que lo cuadre. Si lo cuadra va a ser de casualidad un día, claro, porque es una persona, no una máquina a la que le eso es. vas a ir metiendo las calorías una a una. Y luego que también prima la salud. O sea, para el rendimiento primero tienes que tener salud.
y, Eso es, y- y es las- el y punto la de salud va a partida. Es eso, eso. va como de retoques. Claro, tú Bueno, pues imagínate que tienes la dieta súper perfectamente cuadrada, pero luego pues o no te sienta bien, o sus cantidades no las puedes digerir, o claro. después, no sé, o vas a entrenar, no te ha dado tiempo a hacer la digestión, y, o sea, cosas que van por encima, que son más importantes, ¿no? Y por eso es lo primero es la persona, la salud, y luego vemos cómo encajamos la alimentación. Sí. Bueno, pues vamos con alimentos. Vale, Em, Primero, vamos a hablar de una serie de alimentos polémicos entre comillas, pero sí que hay más debate. El primero que quería sacar es la carne roja. Bueno, pregunta clickbait segura es, ¿la carne roja produce cáncer? Pero, pero bueno, más allá de eso, ¿no? Hay debate. Bueno, carne roja sí, que carne hay roja no, mucho que hace debate. falta, que no hace falta, que, que si de pasto, que no de pasto. Hay mucho debate. Hay mucho debate y quizá, bueno, todo viene de muy atrás, en gran parte por los estudios de Ansel Keys de los años 50, donde ya empiezan a defender que las grasas saturadas son los culpable número uno en relación de la alimentación y hábitos de vida con las enfermedades cardiovasculares, sobre todo la grasa saturada y dentro de la grasa saturada la carne roja. Luego, además, en el año 2015, muchos os acordaréis que salió en prensa en muchos sitios que publicaron desde la Organización Mundial de la Salud pues, un informe donde decían que la carne procesada y la carne roja eran cancerígenos, ¿no? Y que había que evitarlos y que estaban muy relacionados con la aparición de cáncer. Lo cierto es que todos estos estudios, tanto los de Ansel Keys como los de posteriormente se publicaron en los informes de la OMS, son estudios observacionales, estudios epidemiológicos, donde lo que se hace es observar un grupo de población muy grande, pero se observa y se valora lo que pasa. Es decir, vemos que pues, las personas que comen más carne son las que durante años pues, acaban desarrollando más cáncer, ¿vale? Claro, eso, los estudios epidemiológicos observacionales son estudios que deben utilizarse para extraer hipótesis. Es decir, eso nos puede ayudar a pensar, vale, podría ser que el consumo de carne roja pudiera llevar o puede promover el desarrollo de cáncer. Es una hipótesis que posteriormente hay que corroborarlo en estudios clínicos, en ensayos clínicos de intervención, donde realmente aísles el resto de factores de confusión, de elementos que puedan también intervenir y que compruebes que efectivamente es así. El problema del cáncer es que ese tipo de estudios es difícilmente se puede llevar a cabo, que bueno, es un contexto muy complejo para llevar a cabo este tipo de estudios. Entonces, lo que se ha visto en estudios posteriores, después del 2015, es que en esos estudios observacionales hay muchos factores de confusión. Y lo que se ve claramente es que las personas que comen más carne roja también son las que fuman más, son más sedentarias, comen menos verdura, beben más alcohol. Es decir, tienen hábitos de vida más insalubres. Entonces, asegurar que el responsable fue la carne roja no se puede asegurar, porque hay otros elementos que están relacionados con el desarrollo del cáncer, por ejemplo, el tabaco, ¿no? Entonces, hay algún pequeño estudio clínico que se ha llevado a cabo donde observan que no hay relación entre el consumo de carne roja y pues, un mayor riesgo de desarrollo de cáncer. Por lo tanto, a día de hoy, con los estudios que hay disponibles, no se puede afirmar que la carne roja desarrolle o favorezca el cáncer. Entonces, es un poco el entender esta parte de los estudios y la ciencia que muchas veces, ¿no? Que se dice, bueno, es que hay un estudio que dice que tal. Bueno, hay estudios para todo, de todos los tipos y colores. En la ciencia hay muchos intereses, hay muchos intereses de industrias, bueno, pues hay mucho dinero en juego y hay que cogerlo todo un poco con pinzas y ser muy crítico con todo esto para por lo menos entender que no podemos asegurar con rotundidad algo que se haya observado de una manera tan, ¿no? En estudios observacionales. Entonces eso no lo podemos hacer. Sí. ¿Y problemas con enfermedades autoinmunes? Y está la teoría, no sé si te refieres a los ácidos siálicos, Sí. al 5-neu-GC, que es un ácido orgánico, es un ácido siálico
que sí que se ha relacionado con procesos inflamatorios, con cierta alteración del sistema inmunitario, y es un elemento, es un ácido orgánico que solo se encuentra en mamíferos, en realidad. O sea, lo que es la carne roja, que aquí hago un paréntesis, por definición, la Organización Mundial de la Salud, la carne roja dice que son carne de mamíferos. Entonces, este ácido ciánico se encuentra solo en esta carne y no se encuentra en carne de ave, en pescado, huevos. Entonces, es verdad que eso es una teoría que se ha explicado durante tiempo, pero también hay estudios más recientes donde ven que hay ácidos siálicos de diferentes tipos. De hecho, se habla de uno bueno y uno malo, ¿no? El 5-neo-OCC que sería el malo, y luego hay otros muy similar, pero que tendría efectos antiinflamatorios, como digamos que podrían amortiguar un poco esos efectos negativos del otro. Y se ve que en la carne roja hay un buen equilibrio entre ácidos siálicos, por lo tanto, con estos, digamos, estos estudios más recientes, cae un poco esa teoría, porque no deja de ser toda una teoría. Que esto no quiere decir, ojo, que a todo el mundo le siente bien o le vayamos a recomendar comer mucha carne roja, ¿vale? Pero es un poco entender que esas teorías, bueno, eso que muchas veces no se dice, bueno, por esto es malo porque tiene grasa saturada, luego entonces produce esto. Pues no está tan claro esto. Sí, o sea, que esto es para no demonizarlo, Sí, pero que puede haber gente directamente que le siente mal por otras razones y ya está. eso es. Y habrá que adaptarlo. De hecho, Pablo, yo soy muy, muy partidaria de la individualización, y de hecho cada vez que llevo muchos años en clínica y viendo pacientes, y cada vez estoy más convencida de ello, ¿no? Es como, bueno, pues la dieta cetogénica para todos. Bueno, espérate, la dieta cetogénica es maravillosa, pero no para todos. La carne roja es buena, o al menos desde un punto de vista científico no se puede demonizar como se está demonizando, pero que tampoco quiere decir que sea buena para todos, y eso con todo, ¿no? Entonces, que entendamos muy bien que una cosa es defender a capa y espada algo para toda la población en general, y luego en clínica, en consulta, pues que a lo mejor yo te diga, mira, vamos a reducir la carne roja. Anda, pero no decías que no era mala. No, pero igual para ti sí. Ya. Vamos con el siguiente alimento polémico que además últimamente vuelve a la fama, que es el huevo. Efectivamente, sí, no sé qué está pasando con el huevo, que de alguna manera hace unos años estaba como muy superado aquello de que el huevo ya no aumenta el riesgo cardiovascular y que se puede tomar con más tranquilidad, después de tantos años demonizado y limitando el consumo de huevo a, ¿no?, 1, 2, 3 a la semana, no más. Pero es verdad que recientemente se está volviendo a hablar mucho, y hay, pues digamos, un grupo de personas, incluso de profesionales, que están volviendo a demonizar el huevo. Y creo que esto se basa en gran parte por el nutricionismo y la manía de entender que los alimentos son un grupo de moléculas, cuando en realidad es algo mucho más complejo. Por ejemplo, si el huevo sabemos que es uno de los alimentos más ricos en colesterol, la yema de huevo es muy rica en colesterol, y hay estudios que relacionan de forma genérica el mayor consumo de colesterol al dietético, pues se relaciona con más niveles de LDL, de colesterol malo, entre comillas, en sangre. Pues luego entonces el huevo pues tiene que aumentar el LDL y con ello el riesgo cardiovascular. Cuando en realidad, cuando comemos un alimento, comemos mucho más que sus moléculas y mucho más que sus nutrientes. El huevo, por ejemplo, sabemos que tiene elementos como la lecitina, tiene antioxidantes, tiene muchísimos nutrientes. De hecho, es un alimento súper nutritivo que a mí me parece maravilloso, y hace que el conjunto de alimento no favorezca esos factores de riesgo cardiovascular. De hecho, los estudios clínicos, los ensayos clínicos que se han llevado a cabo con personas, con todo controlado, ¿no?, valorando el consumo de huevos, se ha visto en ensayos que hasta 3 huevos al día, o sea, se han hecho hasta esa cantidad. Luego, más tampoco creo que haya problema, pero en los estudios sí que hablan de 3 huevos enteros al día, no aumentan los factores de riesgo cardiovascular. Entonces hay que quedarse con lo que pasa cuando comemos el alimento entero, ¿no? Y no tratar de entender sus moléculas por separado, porque es una sinergia de elementos y es el conjunto del alimento lo que va a impactar sobre tu cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, aparte de eso,
Otro debate que ya es, que sería abrir un melón, que ya sería el debatir sobre el riesgo cardiovascular basado solo en el LDL, en otras cuestiones, ¿no? Pero de entrada, el huevo, en principio, no tiene mayor problema. Quizá yo te diría que hay dos particularidades a tener en cuenta. Uno es, pues si se come el huevo frito con aceites de mala calidad, pues bueno, el problema son los aceites, ¿no? Pero no es el huevo en sí. Y es verdad que hay un elemento que me parece interesante, que es que cuando cocinamos mucho el huevo, por ejemplo, hacemos un huevo cocido y para hacer un huevo cocido normalmente lo ponemos en agua 10 minutos, ¿sí? Imagínate que ese huevo cocido lo dejamos en vez de 10, 15 o 20 minutos. Pues ese tiempo más extra de cocción, es verdad que puede acabar oxidando el colesterol que está en la yema del huevo. Que de hecho Ujú. hay estudios donde se va observando, a medida que aumentamos el tiempo de cocción, más oxidación de colesterol. Entonces, ese colesterol oxidado sí que podría ser más problemático, ¿vale? Entonces, una Mm. recomendación es intentar no sobrecalentar o sobrecocinar el huevo y bueno, que si se hace pues a la plancha o con aceite, pues que sea un aceite de buena calidad y ya está, ¿no? Y luego que el huevo también, la calidad de la gallina, igual que, bueno, que antes no hemos entrado, ¿no?, en ese tema, pero con la carne, con los productos de origen animal, sobre todo es fundamental la calidad de los alimentos y eso también va a repercutir sobre nuestra salud. Entonces, bueno, pues buscar huevos ecológicos, lo ideal es tener gallinas en casa, pero si no puedes, pues huevos ecológicos que también nos van a aportar más nutrientes y sobre todo menos elementos tóxicos. Sí, o al menos gallinas de suelo, ¿no? Sería lo mínimo, que tengan un mínimo de movimiento, porque si Sí, no. lo que pasa es que claro, eso es el debate porque en realidad sí que tienen contacto con el suelo, tienen un poquito más de movimiento, pero siguen estando súper hacinadas. Y luego el tema también es el pienso y los medicamentos. Al Ya. final las gallinas, piensa que la proliferación de microbios, de patógenos que pueda haber ahí es inminente y entonces se suelen dar antibióticos por sistema, fármacos por sistema a todas las gallinas. Entonces, Em, lo ideal es tenerlas en casa, ya te digo que ideal, ideal no hay nada, pero bueno, si no yo ya me optaría más por ecológico. Claro. Sería, ¿qué es lo más parecido a tenerlo en casa? Bueno, vamos a buscar Sí, esto. con sus diferencias, pero sí. Y, ¿qué te iba a decir de los huevos? Vale, con un contexto, saludable y con los huevos cocinándolos, pues eso, con aceite de oliva, con aceite que no se oxide, que puede ser, o revuelto, cocido, o un huevo a la plancha. ¿Tú pondrías, límite diario? A ver, yo en principio creo que no es un problema, ¿no? Que no hay que poner un límite diario. También por la reflexión de que hay muchas personas que se preocupan por la cantidad de huevos que puedo comer al día, pero igual nadie se plantea cuántas galletas puedo comer al día. ¿Sabes? Es un poco esa reflexión de, ostras, no te preocupes por algo que ni va ni viene, que si te comes 4 huevos al día o 5, en realidad tampoco va a pasar nada y preocúpate por otras cosas más importantes, ¿no? Entonces yo no le veo que haya que poner límite. Sí que es cierto que, al igual que pasaba con la carne, hay algunas personas que a lo mejor sí que hay que poner límites. Por ejemplo, si tienen un tipo de disbiosis intestinal, un tipo de trastorno digestivo, concretamente cuando hay un SIBO de sulfuro de hidrógeno donde no se toleran bien los compuestos azufrados, es verdad que ahí el comer muchos huevos y mucha carne roja también, en ese contexto muy particular, pues quizá no es lo idóneo. Y a lo mejor a estas personas le vamos a decir, oye, pues come más pescado, come más carne de ave, que te va a sentar mejor. Sobre todo mientras hacemos un tratamiento para que toleres mejor estos alimentos, ¿no? Pero sería, ya te digo, un contexto particular de patología, de alteración. Si no, no hay Sí, problema. sí, pero fíjate que te has ido a ese tipo de disbiosis y no al riesgo cardiovascular, que es Eso es. con lo que está en los medios continuamente y el debate va por ahí. Sí. Vale, pues, seguimos. Esto también está bastante candente entre el gluten y cereales. Cereales con y sin gluten, pero bueno, podemos diferenciarlo. Sí, a ver, dentro del grupo de los cereales, yo hay algo que siempre defiendo mucho, igual que empezamos hablando de las medicinas tradicionales,
es la forma tradicional de preparar los alimentos. Hemos pasado de utilizar harinas ancestrales con fermentaciones prolongadas, masa madre, ¿no? Panes de buena calidad dentro de lo que es el pan. Hemos pasado a llamar pan a un conglomerado de cosas que tienen muchas cosas y poco de pan. Entonces, claro, el pan convencional, el pan que se vende hoy en día, ¿es problemático? Sí, es problemático porque no se ha hecho un proceso, un tratamiento adecuado para eliminar los antinutrientes que tiene el trigo. Además, se utilizan harinas de trigo moderno que tienen muchos más antinutrientes, aparte del gluten, que son problemáticos, son proinflamatorios. Entonces, el pan, ¿no? Cuando dicen, no, pues el pan se ha comido toda la vida. Bueno, primero, toda la vida no se ha comido porque nuestra evolución se forjó hace muchos más años, pero es verdad que los panes que comían nuestros abuelos no eran los mismos que se comen ahora. Entonces, fíjate que hay personas que simplemente haciendo ese cambio a un pan, digamos, de más calidad, pues se tolera mejor, ya se tolera mejor. Entonces, si quieres comer pan, tiene que ser un pan bueno. Y voy a decir, si me permites, Pablo, las características de un pan bueno, porque no valen los que venden con fibra, como los que ponen con masa madre, los que venden muchas veces con reclamos comerciales para eso. En realidad deberían ser panes con harinas ancestrales, idealmente de espelta pequeña, pero es más difícil de conseguir, sino pues con espelta normal, con camut, que esté fermentado con masa madre y sin levadura, porque casi siempre ponen masa madre y levadura, pero lo que fermenta es la levadura. Entonces tiene que ser con masa madre, sin levadura y con larga fermentación, que estamos hablando de mínimo 12 horas. Entonces, ese pan que no lleve nada más, ni aditivos ni nada más, es un pan que, bueno, podríamos considerarlo, si te sienta bien, si no tienes un problema específico, pues bueno, pues eso es pan, ¿vale? Lo otro no es ni siquiera pan. Entonces, dicho esto, y también lo que decía, el respetar el modo tradicional, hoy en día se utilizan harinas de cereales, de trigo especialmente para todo, ¿no? Y no hay un proceso adecuado en donde se hayan eliminado todos estos antinutrientes. Y eso hace que sea más inflamatorio, que promueve más la hiperpermeabilidad intestinal, que sea más problemático para nuestra salud. Entonces hay que tratar de entender que eso no se ha consumido así de forma tradicional, que nos hemos saltado muchos pasos de por medio y entender muchas cosas. Entonces, actualmente hay un sobreabuso del consumo de almidones y cereales. Eso es una realidad y es algo que lo vemos enseguida, ¿no? En la mayor parte de población. Entonces, sí que una recomendación inicial sería: tratemos de reducir el consumo de cereales en general, darle prioridad a otros alimentos más nutritivos, ¿no? Más las hortalizas, proteínas, otros alimentos, y el de cereal que consumamos que sea de buena calidad. ¿Qué quiere decir buena calidad? Bueno, pues si quieres un pan, que sea un pan de lo que he explicado, y si no, pues busquemos ya cereales de los que conocemos sin gluten, digamos, que estaría ya el trigo sarraceno, que no es un cereal, pero bueno, es un pseudo cereal que puede ser una buena alternativa, el arroz, ¿vale? Cereales que sean más seguros en todos los sentidos, ¿no? También en nivel de antinutrientes. Es verdad que con el arroz tenemos el problema de que es una planta que capta bastante arsénico del suelo y que tampoco conviene abusar por la parte del arsénico, sobre todo en los niños, pues no abusar de tortitas, de arroz todos los días, ¿no? En realidad es un poco no abusar y ya Mm. estaría. ¿Y avena? ¿Avena sin gluten? ¿Cómo Y avena lo también, ves? sí, no la he mencionado. En realidad la avena, el gluten que tiene la avena es un gluten que no es problemático. De hecho, cuando hablamos de cereales sin gluten o cereales con gluten, perdón, hablamos de trigo, cebada y centeno, que son los 3 cereales que son más problemáticos, o sea, son problemáticos para personas celíacas. Aunque no seas celíaco, pues puedes tener sensibilidad al gluten, puedes tener algún tipo de problema asociado a esos 3 cereales, que son los que tienen un gluten muy difícil de digerir, y eso es una proteína muy difícil de digerir que queda en el intestino y puede reaccionar con el sistema inmunológico. La avena, en realidad, la avena, bueno, ha sido muy polémica dentro del sector de la celiaquía, porque hay países en los que sí que se permite su consumo, otros son más precavidos. Aquí actualmente se sigue recomendando que si te diagnostican la enfermedad celíaca, primero lo retires, cuando estés estabilizado, lo reincorpores, ¿no? Una avena
certificada sin gluten, que en realidad es una avena normal que no ha estado en contacto, no ha tenido contaminación cruzada con otros cereales con gluten verdaderamente, ¿no? Entonces, bueno, una avena cocinada, y aquí hago un paréntesis solo, la avena tiene que estar cocinada, los cereales se tienen que cocinar, si comes cereales que sean cocinados, eso de comer copos de avena crudos encima de una bebida o un yogur, en realidad la avena es un cereal que cuando lo compramos en forma de copo, el proceso térmico que ha sufrido es muy escaso, no ha dado tiempo a eliminar antinutrientes y demás. Entonces, si queremos comer avena, pues tiene que ser en forma de un porridge de avena, ¿no? Como se ha comido tradicionalmente, que es cociendo la avena. Y por terminar esta mini sección, em, ¿a qué pacientes o qué tipo de patologías recomendarías dejar el gluten que no sean celíacos? Claro, evidentemente. Claro, aquí tenemos, o sea, si sospechamos de que el gluten me sienta mal, lo primero que hay que es descartar la celiaquía. Y en segundo lugar, pues se describe lo que es la sensibilidad al gluten no celíaca, que son personas que no toleran bien el gluten, pero no son celíacas, ¿vale? Claro, aquí, por ejemplo, en los trastornos digestivos, cuando hablamos de SIBO, de síndrome de intestino irritable, de cualquier trastorno digestivo de este tipo, nosotros normalmente lo solemos retirar, sobre todo al principio de forma un poquito más exhaustiva, em, porque al final el trigo, ya no solo el trigo, sino son otros elementos que tienen el trigo, cebada y centeno, que son sobre todo los inhibidores enzimáticos, que son muy proinflamatorios a nivel intestinal. Entonces no nos interesa algo que sea proinflamatorio a nivel intestinal. Entonces, siempre que haya trastornos digestivos, y luego en patologías autoinmunes, sí que recomendamos también eliminar el gluten, porque el gluten de trigo, cebada y centeno es una proteína que, como decía, es de difícil digestión para todos nosotros, queda en el intestino y puede favorecer reacciones inmunológicas adversas, ¿no? Y en patologías autoinmunes tratamos de evitar todos esos elementos que puedan estar alterando el sistema inmunitario. Mm. Vamos a pasar al siguiente. A mí me parece muy interesante hablar de los frutos secos, porque esto sí Sí, que se publicita como positivo. Hay que mm, comer muchos frutos secos. Pero tiene sí, su parte negativa también. Y luego sí, algo muy, muy curioso, que esto te vi una publicación de las harinas de frutos secos. sí. Em, a ver, los frutos secos, claro, o sea, sí, son muy saludables en el sentido de, pues, si te pasas de comer un bollicao a frutos secos, maravilloso. ¿No? Es un poco siempre, y yo esto me lo explico porque también creo que con la sobreinformación que hay en la actualidad, muchas veces quedamos abrumados, ¿no? Y no sé, yo empatizo mucho con la gente que al final estamos todo el día recibiendo información de esto es malo, esto es malo, esto es malo, y nunca sé qué comer, ¿no? Y entonces, un poco por entender esto, que siempre hay como formas de mejorar tu alimentación, lo primero va a ser dejar ultraprocesados, tal y cual. Los frutos secos de partida, de entrada, yo los considero un alimento saludable y que nos puede ayudar a reducir el consumo de otros productos pues, procesados y de mala calidad. Y sí que hay que tener algunas particularidades. Por ejemplo, dentro de los frutos secos hay uno de ellos que quizás se abusa bastante, que son los cacahuetes, que aunque nutricionalmente se engloba dentro del concepto fruto seco, es una leguminosa, es una legumbre. Botánicamente no tiene nada que ver al resto de frutos secos. Entonces, como leguminosa que es, pues también tiene más antinutrientes, más elementos que pueden ser proinflamatorios. Entonces, no es que esté prohibido el cacahuete, pero que si es algo que comemos de forma habitual, diaria, pues sí que trataría de cambiar, ¿no? De buscar otros frutos secos que sean más respetuosos. Luego, además, el cacahuete, incluso las cremas de cacahuetes, son de los que han visto que tienen más riesgo de micotoxinas, de crecimiento de mohos, que es algo que ocurre más de lo que pensamos, el crecimiento de mohos en alimentos. Y las micotoxinas que producen, pues alteran mucho el sistema inmunológico, son problemáticas a nivel intestinal también, en fin, que bueno, es algo también a tener en cuenta. Luego, el fruto seco, hablando ya de almendra, avellana, pistacho, que, anacardo, que no me salía. Bueno, pues no tenemos que olvidar que son semillas de una planta, y como tal, todas las semillas de todas las plantas, eso es lo más preciado de la planta, ¿no? Es lo más importante porque a partir de ahí podemos crear una vida nueva. Entonces, como es tan importante para la planta, también suele estar más protegido de compuestos
que nosotros llamamos antinutritivos, que pueden ser inhibidores enzimáticos, ácido fítico, lectinas, ¿vale? Es verdad que en los frutos secos tampoco es que sea de lo más problemático, pero hay algo que podemos hacer para mejorar su digestibilidad y su tolerancia, que es tostar los frutos secos. El tostado de los frutos secos es algo tradicional que se ha hecho siempre, quizá buscando más el almacenamiento, ¿no? Que aguante más el producto, que esté más conservado. Cuando se tuesta, el fruto seco tiene menos riesgo de desarrollar mohos y tener micotoxinas. Reducimos esos antinutrientes, lo hacemos más digerible. Es decir, que vamos a conseguir. Y también hay estudios que muestran cómo el tostado del fruto seco tiene más beneficios en la microbiota intestinal. Es decir, que bueno, bueno, hay varias razones, digamos, para consumir frutos secos tostados. Entonces, bueno, yo recomiendo, se pueden tostar en casa o comprar tostados. O sea, mientras no estén quemados, que normalmente no lo están, pues bueno, pues es una buena opción. ¿Cómo se pueden tostar en casa? Se pueden tostar o en la sartén, y si no al horno, que es lo más fácil, ¿vale? Los partes en una bandeja de horno y lo pones a alta temperatura de 180 a 200 grados y ya está. Puedes añadir un poquito de sal, pero no hace falta añadir aceite ni nada, o sea, es decir, de fruto seco directamente. Y lo vamos moviendo un poquito cada rato hasta que esté un Mm. poco doradito, no en exceso, un poco doradito. ¿Y por qué alertabas de las harinas de frutos secos? Bueno, en realidad yo suelo alertar más de las harinas de legumbres, ¿vale? De hecho, mm, si quieres hablamos un poco ahora de las legumbres, porque creo que también es un tema interesante. De las harinas o sea, la harina de frutos secos, en realidad la harina de almendra son de las que yo suelo recomendar, ¿eh? No les veo un problema. Veo un problema a las harinas de legumbre porque ahí sí que nos hemos saltado todas las tradiciones y todo el conocimiento sobre compuestos antinutritivos, porque fíjate, en la legumbre siempre se ha consumido remojada, luego largas cocciones, ¿no? Que esté bien blandita, bien cocinada. Cuando utilizamos una harina de garbanzo, una harina de lenteja, y hacemos, no sé, lo usamos para rebozar o compramos unas espaguetis o una pasta de lentejas o de garbanzos, en realidad no estamos haciendo toda esa preparación de la legumbre, no estamos remojando, cocinando, ¿no? Todo eso lo vamos a cocinar en 10-15 minutos, o sea, una cocción súper rápida, donde no va a haber tiempo de eliminar esos antinutrientes y además es algo que no está estudiado. Hay algo muy importante en las legumbres, que son las lectinas, que son un elemento antinutritivo, es una sustancia proteica que resiste a la digestión, que resiste a muchos procesos térmicos y que no se elimina tan fácil, ¿vale? Tenemos que hacer una cocción súper larga, la tradicional de las legumbres, para acabar con las lectinas. Fíjate tú que si utilizamos una harina de legumbre para rebozar un pescado, por ejemplo, no hay una cocción suficiente. Entonces es un poco el peligro que veo a este uso, porque ahora las harinas de legumbres se usan para hacer snacks, para hacer galletas, para hacer de todo. Que yo veo Ujú. una barbaridad porque nos hemos saltado todo esto sin hacer analíticas de las lectinas que tienen, sin saber nada. Entonces, ahí sí que el problema es que, ¿sabes qué pasa? Que ha habido, pues quizá se ha hablado mucho del problema del gluten, de cuidado con el trigo, cuidado con el gluten, y nos hemos pasado mucho directamente al uso de harinas de legumbre como un sustituto, cuando quizá no nos hemos parado a pensar todo esto. Y de Ya. hecho, dentro de esas harinas, buscando un sustituto, las más seguras son las harinas de algún alimento que incluso en crudo se podría comer, ¿no? Y ahí, por ejemplo, entran las harinas la harina de almendra, me parece una buena alternativa, la harina de coco, incluso harinas que no tengas que asegurar un proceso de cocción para que me lo pueda comer, ¿no? Ujú. Que sea más seguro. Y bueno, ya lo has comentado, pero con las legumbres en general, incluso con esa cocción larga, que, pues, que Sí. no es lo normal, em, ¿las restringirías en algún caso? ¿Lo recomiendas? Porque es lo mismo, o sea, escuchas por un lado, las legumbres son buenísimas, Sí, es fuente de proteína, es comida ancestral, entre comillas, pero bueno, sí, muy de los abuelos, de la sí. cocina tradicional. Y por otro, las legumbres hay que eliminarlas, en una corriente más paleo, más ancestral. Sí, yo como siempre creo que mucho un poco la reflexión, la coherencia es entender que las legumbres no es un alimento necesario e imprescindible,
O sea, no es insustituible, es decir, que para comer sano tienes que comer legumbre. Bueno, puedes comer sano sin comer legumbre, sin ningún problema, ¿no? Eh, Otra cosa es que, oye, que te sienten bien, que te gusten, que no tengas ninguna patología en la que esté contraindicada, pues cómelas. O sea, no, también es verdad que es una fuente proteica barata, más barata que otros alimentos y que también hay que entender ese contexto. Es verdad que cuando hay patologías digestivas, que es lo que más trabajamos nosotras, pues no suele haber buena tolerancia. Es verdad que la legumbre pues suele dar mucha flatulencia, mucho gas y que no se suele tolerar bien. Entonces ahí es verdad que solemos retirarla, sobre todo al principio, pues se suelen retirar. Y después, aunque es verdad que científicamente no está tan claro, pero es cierto que en algunas patologías autoinmunes sí que tratamos también de controlar o evitar las legumbres, ¿no? También por esta parte de lectinas, de, de asegurar que no haya ninguna reacción inmunológica asociada a esas proteínas, a esas estructuras proteicas. Entonces hay veces que hacemos pues temporadas o tratamos de reducirlas ahí también. Con los frutos secos, ¿pasaría algo parecido por tema de digestión a nivel de clínica? Sí, a ver, suelen sentar mejor que las legumbres, o sea, no hay ni color. Ahí también es la Mm, cantidad, que aquí ya no es, o sea, ¿cuánta cantidad de frutos secos se puede comer? Tradicionalmente siempre se decía lo que quepa en el puño de la mano por ingesta, ¿no? Pues cada vez esa cantidad. En realidad, el consumo de frutos secos lo que lo limita es la capacidad digestiva, porque es verdad que es un alimento pues graso, denso, ¿sabes? Que no es para comer pues la bolsa entera. A no ser que pues tengas un estómago maravilloso y que tengas al 100% y a lo mejor sí que toleres más, ¿no? Pero yo siempre digo que es la tolerancia digestiva lo que te tiene que marcar la cantidad que puedas tolerar, que puedas comer. vale, pues vamos con el último alimento que hemos considerado polémico, que son la leche y los lácteos. Y bueno, luego pasamos a otra cosita. Vale. A ver, los lácteos también ha sido un alimento muy polémico y fíjate, te diría lo mismo que en la legumbre, que los lácteos, aunque nos lo hayan vendido como imprescindible, necesario, sobre todo para el crecimiento, es un alimento que no es necesario, o sea, que no, tú puedes crecer perfectamente sin consumir lácteos, que no te va a pasar nada. De hecho, el consumo de lácteos siempre se propone como un alimento pues, muy importante para la salud ósea, para prevenir osteoporosis, ¿no? Cuando en realidad los países mayores consumidores de lácteos, que son Estados Unidos y Europa, son los que tienen mayores tasas de osteoporosis. Es decir, que nos estamos perdiendo algo en toda esta película. Y hay países que comen muy pocos lácteos o no comen lácteos y apenas tienen osteoporosis. Entonces, que entendamos que la osteoporosis no se previene consumiendo lácteos. Y de hecho, los estudios científicos publicados hasta la fecha no aseguran, o sea, no muestran ninguna relación entre consumo de lácteo y una prevención de osteoporosis. Entonces, la osteoporosis se produce por otras cuestiones, sobre todo el factor que más influye es el sedentarismo. Entonces, si queremos buscar unos huesos fuertes, hay que ponerse a hacer ejercicio. Y no hay más. Y los lácteos, el calcio, sí, el calcio es necesario, pero es verdad que las recomendaciones de calcio están sobreestimadas y así lo defienden muchos investigadores de todo el mundo, que nos están recomendando 1000 miligramos de calcio al día, cuando en realidad son cantidades que van por encima de lo que podemos necesitar. Entonces, ¿el calcio es necesario? Sí, pero también lo podemos extraer de otros alimentos, ¿no? De las crucíferas, no sé, pues pescados que se puedan comer con las espinas, con otros alimentos que no están, y como no necesitamos tanta cantidad, también las semillas de sésamo, bueno, pues hay otros alimentos que se pueden utilizar, ¿no? Entonces, ¿se pueden tomar lácteos si no tienes ningún problema asociado? Por ejemplo, sí que con personas o en niños, sobre todo la problemática mayor está quizás en niños, o el miedo, más que la problemática, el miedo sobre todo está en niños, pues niños con atopía, con esa tendencia alérgica, con mucosidades, verdad que es un contexto que los lácteos no se toleran bien y suelen generar más reacciones, más sensibilidad. No hablo de alergias, hablo de más sensibilidades y eso lo tengo muy comprobado y que es algo, ¿no? Que a veces insisten en lácteos cuando en realidad a lo mejor ese niño justamente lo que necesita es alejarse de ellos. Y luego de nuevo otra vez en patologías autoinmunes
Y en algunos casos de cáncer, sobre todo cáncer de próstata, pues es el más asociado al consumo de lácteos, que podría haber cierta asociación. Entonces, en esas situaciones, pues minimizamos su consumo, y en el resto, pues sí que sabemos que los lácteos de vaca son más problemáticos que los lácteos de cabra, oveja o razas más ancestrales de vaca incluso, que tienen una proteína pues muy similar a la de la mamífera, a la de la humana, ¿no? La leche humana, que tenemos esa betacaseína A2, que es la misma que curiosamente que tiene la cabra, la oveja y las razas de vaca más ancestrales. Pero la vaca lechera con la que se hacen todos los lácteos tienen un tipo de caseína, un tipo de proteína más moderna, por decirlo de alguna manera, diferente, que tiene la particularidad que no podemos digerir completamente. Entonces es una proteína que queda, un trocito de proteína que queda sin digerir en el intestino, y eso puede favorecer una serie de reacciones inmunitarias. Entonces, si se quieren consumir lácteos, bien, que sean de cabra o oveja, que sean fermentados, no tanto leche, sino pues un kefir, un yogur, un queso, idealmente que sea ecológico por evitar residuos de pesticidas y otros elementos, y luego también que sean enteros con toda su grasa, que es algo que también se ha demonizado durante mucho tiempo, pero si tomas lácteo, pues que sea entero con toda su grasa. Cuando retirarías leche, en los casos que has comentado, bueno, has dicho lácteos, por esto quiero aclarar, ¿retirarías también todo tipo de lácteos, incluso fermentados? Por ejemplo, en niños con atopía, con ese contexto que hablaba, sí. O sea, por experiencia, todos los lácteos es preferible o minimizarlos, por lo menos, ¿no? Minimizar todos los lácteos. Yo la leche como tal, la leche que se vende en Tetrabric, o sea, yo no la recomiendo en ningún caso, pero también o sea, si alguna vez habéis probado la leche de verdad, recién ordeñada, Hmm. hervida, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, todo ese proceso al final es para mí un producto procesado, porque en realidad se ha sometido a tantos procesos de homogenización, primero separación de la grasa, homogenización, el UHT, ¿no? Aplicar altas temperaturas, todo eso hace que el producto final, desde mi punto de vista, no sea saludable, ¿no? Para nadie. Entonces, si se consumen, ya estamos hablando de fermentados, ¿no? Desde un punto de vista de salud. Entonces, ahí hay que valorar también en contextos autoinmunes, pues a veces lo que hacemos es una temporada retirar todos los lácteos, luego incorporar ya lo que son cabra o oveja Mm. fermentados. Vale, vale. Bueno, llegados hasta aquí, y para evitar miedos y líos en la cabeza de todo es malo y no se puede comer de nada, si quieres cerramos esta parte con unos básicos en la alimentación, o damos esa pirámide que no es la que tiene que ser, la que se está mostrando en sanidad a nivel Sí, convencional, pero algo así, como decir, vale, pero entonces, ¿qué como? claro. Em, vale, yo primero es el punto de partida de cada persona, porque por evitar agobiarse y, pues caer en, en crisis, ¿no? Entonces, desde el punto de partida, lo que yo hago es ir haciendo cambios. Empecemos. Yo fíjate que hay veces que digo a la gente, vamos a empezar, antes de cambiar lo que comes, en cómo lo comes, en qué horario lo comes. Fíjate que me parece que es por lo que deberíamos de empezar, antes de empezar a hacer el gran cambio, ¿no? Que supone todavía más esfuerzo. Ostras, si estamos desayunando a las 7 de la mañana, luego la media mañana, luego la comida, empecemos a poner orden. No hace falta desayunar tan pronto, ¿no? Tratar de ir reduciendo el número de comidas, quedarnos en 3 comidas al día puede estar bien, pero tratar de no desayunar nada más me levanto, ¿no? A no ser que me levante con muchísima hambre y, ¿vale? Pues ver el contexto, pero por lo general, si esperamos un poquito, mejor. Si cenamos pronto, mejor. Entonces, primero organizar un poco en lo que son los horarios, y luego a nivel de alimentación empecemos por retirar o reducir procesados, y vamos a ir sustituyendo e incorporando pues más verduras, hortalizas, tratar que sean de la época, dentro de lo que sea posible de la zona, y que no falte esa parte proteica, ¿no? De pescado, de carne, de huevos, que no falte esa parte proteica, que muchas veces en la alimentación vemos que tan déficit, bueno, que falta mucho, ¿no? Mucho esa parte de proteína.
Entonces se trata de ir reduciendo, vamos a reducir el consumo de pan, de galletas, de productos a base de trigo, pues por más verdura y más proteína. Es un poco la base. Mm. Luego, pues bueno, tenemos las frutas, frutos secos para complementar, digamos, pero que la base en realidad va a ser esta. Luego, ya te digo que para hacer la transición, digamos, o para ir hacia una mejora, pues siempre se pueden ir buscando cosas intermedias y dando pasitos, ¿no? Pero yo diría que es algo que vemos que siempre falta mucho, que es la parte proteica y que reducir esa parte de azúcares, almidones y demás. Sí, yo creo que si hiciéramos más o menos como unos 3 escalones, en la base se quitaría todos los, cereales, panes y demás para meter Sí, todas las verduras. Después, pues toda la parte proteica que ves desde huevos, carnes, pescados, eso es. pues, ahí, y luego como extra, pues ahí están las frutas o frutos secos o algún fermentado Eso de es, sí, hemos hablado y sí, básicamente eso. eso es. Bueno, pues, quería, aprovechar, tu conocimiento en nutracéuticos y que además, tú en tu página web recomiendas o tienes a la venta, pues, unos productos seleccionados de distintos laboratorios, porque imagino que son los que más confías o vendes o no Bueno, no lo sé. esto, fíjate, es un proyecto que nació bueno, yo tengo un equipo, somos 7 en el equipo, hacemos nutrición y PNI muy dirigido a patología digestiva y también autoinmunes y hormonales. Y al final, como, bueno, a mí me encanta todo el mundo también de la suplementación, de las plantas y demás, pues siempre andábamos buscando productos, pues algunos productos que igual eran difíciles de conseguir, que había que pedirlos fuera, que era un lío para los pacientes y demás. Y bueno, el proyecto surgió de ahí, de tratar de, pues, facilitar esa gestión y traer algunos productos, sobre todo de fuera, que aquí pues son menos conocidos, menos utilizados y que nos facilite, ¿no? Y luego, pues sí, yo soy muy, bueno, priorizar siempre calidad-precio, buscar pues todas las marcas que hay. Hoy en día, la verdad que hay, jolín, yo me acuerdo pues, hace 10 años, 15 años, que había 4 marcas y que ya te organizabas con eso y ya está, ¿no? Pero hoy en día hay tantas que bueno, es un arte, ¿no? Al final el tratar de comparar y ver, y yo soy muy de buscar calidad-precio, porque al final yo considero que los pacientes, las personas que están mal, pues ya tienen bastante con estar mal, luego además, pues toda esta medicina pues cuesta un dinero, o esta forma, ¿no? Que cuesta un dinero, pues al final tratar de buscar dentro de lo que hay, pues calidad-precio lo mejor que se pueda, ¿no? Es una locura, porque lo que tú dices, hace 10 años, eso, había 4 4, laboratorios sí, y ahora hay muchos y haciendo bien las cosas, además. O sea, no es que bueno, que sí, que te puedes encontrar con cosas que, pues, sí. esto, habría que evitarlo, pero una variedad terrible, o sea, te puede volver Sí. loco. Bueno, yo selecciono algunos menos, conocidos, pero te dejo a ti la libertad por si quieres, por si tienes alguno en mente o por si, yo qué sé, o quieres sacar algún algo de suplementación, algún nutracéutico que digas: "Pues esto es muy interesante". Quiero aclarar que esto no es una recomendación para que lo tome todo el mundo. Esto es Sí, descubrir una cosa en la que se puede conocimiento. investigar y, Sí, bueno, pues ahí lo dejas ahí. sí. Sí, pues no sé si quieres que hablemos de algo en concreto o... Si quieres sacar alguno, si no, bueno, yo tengo aquí apuntado el silicio orgánico, que me parece súper interesante y a la vez desconocido, la mimosa púdica, bueno, Vale, pero vale. Bueno, pues si quieres hablamos de la mimosa, que de hecho fue, fíjate, el principal responsable de que iniciara este proyecto de la tienda, porque justamente la mimosa es una planta que en suplementación aquí no se encuentra y bueno, pues eso, andábamos siempre buscándola, trayéndola de Estados Unidos y tal. La mimosa en realidad es la planta, es una planta a la que pasas el dedo y se cierran las hojas, pues mucha gente, bueno, muchas veces lo hemos visto alguna vez en la vida. Bueno, pues de la semilla se extrae el mucílago de la semilla y lo que hay dentro de la semilla es muy terapéutico. Es lo que hay en la cápsula de Mimosa pudica, es la semilla, bueno, un extracto de la semilla. Y tiene la particularidad de que es un tipo de fibra muy mucilaginosa, pero muy especial porque de hecho pasa por el tubo digestivo arrastrando tóxicos que hay ahí, biofilms e incluso patógenos,
Es ese mismo, o sea, es la fibra que tiene y luego la cantidad de taninos que tiene. Tiene un montón de taninos que hacen que tenga esa capacidad de arrastre. Y de hecho, bueno, siempre salen las fotos típicas de consumo cuando hacemos limpiezas con mimosa púdica, que hacemos 7 días en luna llena, pues con dosis más altas, pues al final es que esas fibras salen en las heces, se ven. Y bueno, es un poco así, llama la atención por eso. Pero la verdad que hemos tenido muy buenas experiencias, sobre todo para esos casos en los cuales pues es tan difícil y ya no sabes lo que hay, ¿no? Por ahí se mezcla pues un SIBO con parásitos, con cándida, ¿no? Todo, pues al final es una forma como de limpiar, de armonizar y bueno, pues suele ayudar incluso tanto estreñimiento, diarrea, lo utilizamos un poco como limpieza. Y luego hay algo que lo hemos ido viendo con el tiempo, que también funciona muy bien para cuando hay gastritis, úlceras y demás, porque es súper cicatrizante, ¿no? Toda esa cantidad de taninos que tiene ayuda mucho a calmar la mucosa, a cicatrizar, entonces tiene una acción que... El problema, fíjate, que en muchos trastornos digestivos, en que hay mucha disbiosis o hay parásitos o cándida, que hay muchas plantas medicinales que nos pueden servir, ¿no? O que teóricamente, Mm. por ejemplo, un aceite esencial de orégano es muy potente para muchos parásitos, para cándida. El problema es que el aceite esencial de orégano no todo el mundo lo tolera, porque hay gente que tiene la mucosa digestiva muy delicada, le repite mucho, le sienta fatal, y entonces ahí es donde nos vemos más limitadas en el sentido de que ya no es o sea, una cosa es la teoría, luego la práctica no se puede usar todo lo que nos gustaría, ¿no? Y entonces, bueno, la mimosa púdica, por ejemplo, es algo que para esos casos nos viene muy bien, porque hay muy buena tolerancia a nivel de mucosa. Y bueno, a mí, claro, nosotros utilizamos luego muchas plantas medicinales en forma de suplemento, buscando esa acción antimicrobiana, ¿no? Porque muchos casos de SIBO, de síndrome de intestino irritable, de trastornos digestivos, hay algún patógeno que tratamos de controlar. Muchas veces se usan antibióticos para eso, o antifúngicos, o antiparasitarios, pero el problema de este uso son las recaídas y recidivas y que bueno, tú puedes matar con un antibiótico, pero al cabo de unos meses, si todo sigue igual, pues va a volver, probablemente vuelvan los síntomas. Nuestra mirada, nuestro objetivo es buscar más el equilibrio microbiano, ¿no? Y el tratar de regular el ecosistema intestinal. Y para ello, pues utilizamos muchas plantas medicinales. Y ahí pues está pues, el orégano, el ajenjo, el comino negro, eh, la gayuba, el lemongrass, no sé, muchas plantas que ajustamos en función de la tolerancia digestiva, por un lado, de si tienes estreñimiento o diarrea y del tipo de patógeno que sospechamos que haya. Ujú. Em, sí, sí. Sí, no, que estaba Sigue, ahora sigue. pensando que habías hablado del silicio y tal, y, o sea, de algún otro suplemento, digamos, que podamos Sí, a mí sí, el utilizar. silicio me parece súper interesante. Sí, fíjate que el silicio, ¿sabes lo que pasa? El silicio es un mineral que es clave para la formación de colágeno. El colágeno que todo el mundo conocemos y que venden colágenos por todas partes, colágeno hidrolizado, pues para mejorar los huesos, la piel, los tendones y las articulaciones. El colágeno está muy bien y dar los ladrillos para formar el colágeno está muy bien, pero para que nuestro cuerpo forme su propio colágeno necesitamos los cofactores, son elementos pequeñitos que se necesitan para esa actividad enzimática para crear nuestro colágeno. Entonces, para eso necesitamos sobre todo dos elementos, uno es la vitamina C y otro es el silicio. El silicio, el problema es que está en muy pocos alimentos, o sea, en los alimentos está en cantidades muy pequeñitas y no suele ser suficiente, sobre todo cuando necesitamos una construcción más importante de colágeno, sobre todo pues o cuando nos hacemos mayores o cuando tenemos alguna lesión pues, muscular o de huesos o que queremos recuperar, ¿no? Esa formación de colágeno o para buscar una mejora de la piel, pelo, uñas. Y entonces ese aporte de silicio nos va a ir muy bien, ¿no? Ese silicio en suplementación nos puede apoyar esa construcción de colágeno en momentos puntuales o se puede tomar durante un tiempo que no pasa. ¿Y qué características tiene que tener ese suplemento? A ver, yo siempre buscamos que sea un silicio orgánico, significa que esté en una forma química, algún elemento orgánico que tenga mejor asimilación.
Hay un alimento, o sea, una planta que tiene mucho silicio, que incluso se puede utilizar también directamente, que es la cola de caballo. La cola de caballo tiene mucho silicio. Entonces, a veces hay suplementos en base a cola de caballo o mezcla de cola de caballo y ácido silícico, que es una forma orgánica que también tiene muy buena biodisponibilidad. Ujú. Pues muy interesante, la verdad. Bueno, no te voy a quitar más tiempo. Vamos con las preguntas ya finales para cerrar. Y la primera es que nos recomiendes, puede ser un libro, película, serie, lo que te dé la gana que a ti te haya servido, Vale. ni siquiera tiene que ser del tema, pero que bueno, que creas que le puede venir a alguien, o sea, que le puede venir bien a alguien. Pues te voy a decir un libro de mi amigo Xavi Cañellas, que es Lo único Mm, importante, es el último libro que publicó. Lo único importante que no lo más, dice, pone en su libro, que habla mucho de las relaciones familiares, las relaciones entre nuestra gente cercana, habla mucho de la sistémica familiar, me gusta, yo le recomiendo a muchos pacientes porque al final detrás de muchos trastornos digestivos y no digestivos, pues hay conflictos emocionales muy profundos que muchas veces no somos conscientes y este libro de alguna manera te ayuda a empezar a ver que, bueno, que a lo mejor hay cosas que me pasan que pueden tener que ver con estas relaciones que forjamos con nuestra familia, con amigos, con todo nuestro círculo cercano, que tan importante es y que, bueno, muchas veces se forja desde que somos pequeños, ¿no? Y entender todo eso es algo que, bueno, que yo en los últimos años he tratado de indagar mucho, de adentrarme mucho, porque creo que es fundamental y nos afecta a todos al final, porque todos vivimos en un sistema y cada vez la sociedad también lo va poniendo más difícil. O sea, que entender y ponernos, bueno, y saber cuál es el lugar que ocupamos y tomar decisiones en relación a ello, creo que es muy importante. Sí, qué difícil es que veamos, bueno, ya sea una patología digestiva u otra patología, sin que haya un contexto detrás a nivel más emocional. Es, Sí, sí, no, clave. es O sea, raro, es muy difícil. claro, yo a veces digo es que todos nuestros pacientes deberían pasar por la parte más psicológica, emocional, ¿no? Y que tendría que ser siempre un abordaje multidisciplinar real, ¿no? Como tratándolo más a fondo, muy a fondo. Pero bueno, al menos el primer paso, yo siempre digo que es el darte cuenta porque muchas personas, bueno, yo misma, ¿no? Pues me he hecho un trabajo personal en los últimos años muy importante y que al final es un trabajo que se inicia y no se acaba nunca. Eso también es, no, es siempre buscamos el objetivo y trascender todo ya y mejorar todo ya, pero esto es algo que dura toda la vida y más allá, o sea que bueno, que es un poco el tomar ese punto de partida, de conciencia y a partir de ahí ir trabajando. Sí. ¿Y qué es la salud para ti? Así, en una frase. La salud para mí, pues, a ver, es complicado, así en una frase, pero fíjate, yo te diría que es la coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. Es decir, que no haya esos conflictos que muchas veces tenemos, pues por el que dirán, por quedar bien con esto, ¿no? Pues satisfacer a unos, a otros. En realidad es mirar hacia adentro, mirar lo que hay dentro, lo que me mueve, lo que me llena, lo que me hace vivir, ¿no? Y ser coherente con eso y no vivir ¿no? Muchas personas pues viviendo una incoherencia continua y al final eso lleva a enfermedad. Así que, bueno, yéndonos un poquito más a este lado más profundo, pues creo que es esa coherencia. No, pero sí, pero, o sea, te entiendo y tienes toda la razón del mundo, que al final vivir en incoherencia el cuerpo termina hablando Y de luego alguna fíjate forma. que, bueno, yo me he dedicado y he partido más de la nutrición, ¿no? De la alimentación, y es algo que me apasiona. Pero es verdad que, claro, lo que nos lleva a comer mal, o sea, es entender lo que nos lleva a comer mal, ¿no? Y si es una incoherencia propia de mi vida, pues al final, como no trabajemos esa incoherencia, difícilmente vamos a poder llevar unos hábitos de vida que se mantengan en el tiempo, que me sean satisfactorios. Por eso el buscar dentro y trabajar dentro es tan importante. Ujú. Lucía, gracias. Muchas gracias A por este ti, Pablo, ratito. ha sido un placer, Sí. un placer. Bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente. Muy bien, Chao. Pablo. Chao.